Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo aquí una joya que la verdad que es increíble este animal. Es un Leachanus. Os voy a explicar un montón de cosas sobre ellos, desde cosas muy curiosas hasta el mantenimiento. La verdad que estoy encantado con él, es un animal increíble, de bonito, y ahora os explicaré en el vídeo todas las curiosidades sobre estos animales. Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos por aquí con esta pequeña joya. La verdad que tienen un poquito de carácter, ¿vale? Os voy a contar un poquito todo. Llegará un momento que seguramente que lo pondré en un palito para que esté más tranquila. Deciros que este tipo de gecko, si no lo sabéis, son los más grandes del mundo, ¿vale? Están ubicados en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, para que tengáis más o menos ubicarlo en el sitio donde son, están cerca de Australia, ¿vale? Están en una serie de islas, unas más grandes y las otras son más pequeñitas. Él vive en una de las pequeñas. Hay diferencias en esto lo explicaré ahora. Deciros que cuando son de la isla grande son los ejemplares más grandes que hay de geckos, ¿vale? Que se le llaman GT por Gran Terre, ¿vale? La isla grande le llaman Gran Terre, por eso es Genkeli, y el GT es de Gran Terre. Esos serían los más grandes. Estos serían de las islas más pequeñitas. En este caso es de Nuana, hay de Noami, ¿vale? Pues este es de Nuama. A esto se le llaman Genkeli porque son de islas pequeñas. Curiosidades de estos ejemplares. Pues, por ejemplo, ya os he dicho, dependiendo de la localidad que sean, de la isla que sean, el tema de que sean más grandes o más pequeños. Voy a ponerlo primero en un soporte, ¿vale? Un segundito. Bueno, ya lo hemos colocado aquí en un corcho, que la verdad que está mucho más tranquilo. La mano, la verdad que se me ponía bastante nervioso y me intentaba morder todo el rato. Las mordidas son fuertes, no os penséis que no, aunque no sea un animal demasiado grande todavía, pero sus mordidas son bastante fuertes. Lo que estaba contando, el tema de las islas, dependiendo de la isla que sean y de la localidad que sean, pues tienen una coloración y tienen unos tamaños. Por ejemplo, si estos son, digamos, Genkeli, que son de las islas pequeñas, como os he dicho, de Nuana, pues estos son más o menos el tamaño que alcanzan. No es excesivamente grande, es bastante grande, pero no, por ejemplo, como los que pueden ser de la Gran Terre, que pueden, yo que sé, medir 45 centímetros y pesar medio kilo. Imaginaos el pedazo de gecko que puede ser. Esto es, por ejemplo, el máximo de peso está en 250 gramos, más o menos. La peculiaridad por ejemplo, de estas dos islas, las que estoy hablando, de Noana y de Noami, pues que, por ejemplo, tienen tonalidades rojos, que aquí no lo podéis apreciar bien. No lo quiero mover mucho porque si no se estresa e intentará saltar y no me gustaría que saltara, ¿vale? Pero tienen tonalidades rojas. En estado salvaje, pensar que cuanto mayor sea, o cuanto menor, mejor dicho, sea la isla, esperar un momento, que no quiero que salte, ¿vale? Que se quede así. Cuanto menor sea la isla, pues menos alimentos, digamos, tienen en ella, porque las islas muchas veces son muy chiquititas. Estos animales son capaces de bajar abajo, donde está el agua, en manglares, y comer incluso, pues por ejemplo, un cangrejo, comer cualquier tipo de carroña, y de ahí sacan muchas veces, digamos, el caroteno, ¿vale? La pigmentación natural que les hace peculiar, y tienen como... Uy, que quiere saltar. Que tiene como peculiaridad tener puntitos rojos, ¿vale? Y esta especie justamente, pues gracias a esos carotenos naturales, pues tienen ese color. Me preguntaréis, y en estado, ahora por ejemplo nosotros, que si los mantienes en casa, ¿también tiene ese tipo de coloración? Sí, si los tenéis bien alimentados, que os contaré cómo se tendría que alimentar este animal. Peculiaridades, no os puedo enseñar los grandes, los que son los de Gran Terre, de la isla grande, pero imaginaos que son monstruos, ¿vale? Súper grandes, bueno, longevidades que todavía en verdad no están ni casi estudiadas, ¿vale? La longevidad que pueden alcanzar,
pero pensar que puede haber ejemplares ahora mismo contabilizados en años con más de 40 años, ¿vale? O sea que un gecko de estos está entre 30 y 40 años. Son geckos nocturnos, animales saurófagos. ¿Qué quiere decir? Cuando son pequeños, muchos pensaréis que se alimentan, pues a lo mejor de néctar o de algún, no sé, de fruta, ¿no? Y seguramente que si hay en esa isla en ese momento, pues también aceptarán ese tipo de alimentación. Pero como os digo, son saurífagos. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a comer saurios. Y en esas islas, si sabéis más o menos los saurios que hay, pues yo que sé, puede haber los ciliatus, el gecko crestado, sería un manjar para ellos. Y cuando son pequeñitos, comerían sobre todo alimento de saurios que se movieran. Auriculatos también, si hay en esa isla, pues también comerían, ¿vale? Por eso cuando por ejemplo, los hacemos criar en casa, cuando son pequeñitos, son muy malos comedores, muchísimo, y hay que darle alimentación a diario, pero con jeringuilla, pues con papilla, ¿vale? Por ejemplo, con Repassi, que sería la mejor, que luego hablaremos sobre el tema de la alimentación. Sería lo mejor el Repassi, ya que tiene todos los nutrientes que necesita el animal para su crecimiento y las pigmentaciones que nosotros queremos que resalten, ¿vale? Más cositas. La verdad que estos animales tienen un montón de cosas extraordinarias. Por ejemplo, el tema de la cola. Luego intentaré hacer alguna imagen al final de todo, alguna grabación y así lo podréis ver. Es que no lo quiero estresar, ¿vale? Quiero que esté tranquilita y que no se estrese lo menos posible, hacerle la grabación y ya está. La cola es prensil, ¿vale? En comparación, por ejemplo, con el ciliatus, que sabéis que si se le cae la cola no la regenera, en este caso sí que la regeneran. Aparte que les es muy útil para el hecho de movimientos, pues dentro de, digamos, de la selva, entre los árboles, la usan pues para agarrarse como una quinta extremidad, ¿vale? Por así decirlo, como pueden ser los monos que tienen cola prensil, pues ellos igual. Hay muchos reptiles que tienen la cola prensil. El ojo, como lo veis, no sé si lo veis, es que ya os digo, no quiero moverlo mucho. Tiene el ojo como si fuera rasgado, el tema de nocturnos, los animales nocturnos casi siempre tienen los ojos rasgados, como si fuera una víbora, pues así tienen el ojo. Como os digo, son animales muy longevos. Luego, el tema para mantenerlos, esto es que es complicadísimo porque es que hay mucho que hablar de este animal. No es un animal que sea fácil de mantenimiento y menos de criar, pero por una serie de cosas, ¿vale? Cuando queremos hacer un emparejamiento es súper complicado, ya que estos animales, digamos, si no aceptan por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, compréis un macho y una hembra, habría que mantenerlos de pequeñitos separados, como os he dicho, se comen a otros saurios, o sea, se comerían al hermano seguramente, son caníbales y se los comerían, habría que tenerlos separados hasta que cogieran un tamaño. Pero a lo mejor estés criándolos porque estos animales son fértiles, no, pero se tienen que dejar para criar, tienen que tener entre 4 y 5 años. Si podemos aguantar 5 años, mejor, pero con 4 años ya podríamos empezar a criarlos, ¿vale? Cuando tengan un peso y el tamaño adecuado. No son como otros animales que al año ya podemos estar criándolo o incluso con menos, solo viendo los gramos que tienen, ¿vale? Estos no necesitan un tiempo de crecimiento. Estos y lo de Gran Terre, ¿vale? Cualquiera de ellos, ¿vale? En este caso tenemos los de las islas colindantes, que son más pequeños, y estoy dando información sobre ellos, pero valdría para cualquiera de ellos, ¿vale? 4 o 5 años bien mejor para el tema de cría. Ponen 2 huevos, ¿vale? Normalmente la primera puesta que ponen del año suele ser infértil y la siguiente ya es fértil. No es siempre, ¿vale? Pero como norma general o como anécdota, casi siempre el primero es infértil, ¿vale? Como os digo, el tema de si tenéis una pareja y las estáis criando durante 5 años y luego la juntáis, como la juntéis y no se lleven bien, se matan. O sea, no son animales, y cuando digo matarse es que se matan de verdad. Los dejáis por la noche y al día siguiente os encontráis un animal, el que haya sido más fuerte o en los dos hechos polvo, desmembrados, se han comido uno a otro la pata o se ha llegado a comer al otro si se lo ha podido comer, ¿vale? Es bastante complicado el hacer las parejas. Ese es el principal problema de este gecko y de los otros, ¿vale? De los de las otras islas.
el tema del carácter tan fuerte que tienen. Lo que sí que es verdad que una vez que la pareja se hace, si por ejemplo llevan meses ya juntos, esa pareja será una pareja estable ya para toda la vida. Y pensar que yo os he dicho, pueden durar 40 años. No tendréis problema. Hay gente que separa a estos geckos para el tema de hibernación, porque ya sabéis que hay que hacer una pequeña hibernación, brumación, digamos, ellos siguen comiendo igual. Y entonces lo que hacen es que la separan. Yo, personalmente, no lo haría, ¿vale? Porque luego podéis tener el problema de que no se reconozcan o que no se... Pues mira, porque se le crucen un poco los cables, por así decirlo llanamente, y aunque llevaran a lo mejor 10 años, habéis hecho la separación para hacer la hibernación, y luego los juntas y tuvieras ese problema. Lo mejor es hacerlos hibernar juntos, y una vez que una pareja esté establecida, dejarla ya siempre junta, no la cambiéis. Claro, y a muchos me diréis, y si tengo 2 hembras y un macho y quiero hacer cruces, pues te la puedes jugar, ¿vale? Por eso os digo, hembras establecidas con machos, ya no las toquéis, dejarlas ya como si vais a criar o para tenerlas como mascotas. Llegar hasta ese punto, se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, hay gente que pone terrarios unos de mallas junto a otro, pero eso no quiere decir que a lo mejor se lleven bien ese rato o esos días, las juntéis y estén 2 semanas bien y a la tercera veáis que ha matado una a la otra, porque os digo que es literal que se matan, ¿vale? Esto no es un juego y no es una marcada, no, van a por él y se matan y ya está. O desmembran patas, colas, o sea, os hacen un destrozo. Pensad que estos animales son animales bastante caros. Un animal de estos babies está entre 400 y 500 euros hasta 700, 800 normales. Si luego ya buscamos animales que ya sabéis que siempre pues bueno, hacemos selectividad de ellos y hay fases, pues entonces ya se triplican, ¿vale? Hay ejemplares de 4.000, 5.000 y del precio que quieran ponerles dependiendo del color y lo único que sean. Un segundo que se vuelva a mover, yo me muevo con él porque no quiero que salte. Vale, pues aquí estáis, seguid viéndolo. Una cosa súper interesante sobre ellos, partenogénesis, ¿vale? Eso quiere decir que son capaces, una hembra, sin estar con macho, de reproducirse y de ser fértil, sin haber tenido nunca contacto con un macho, ¿vale? Leer el significado para no meternos en tantos rollos, ¿vale? Pero son capaces de hacerlo y hay, pues bueno, hay escritos sobre que este animal es capaz de hacerlo, ¿vale? Como os digo, hay insectos, reptiles, peces, hay muchos, no hay muchos, pero hay algunos animales que son capaces, ¿vale? Sobre todo insectos, de hacer esa peculiaridad, ¿vale? Que de la vida, de que sin tener un macho, ser capaces de reproducirse. Digamos que hacen un clon de ellos mismos, ¿vale? Por así decirlo. Sería una cosita así. Cosas más interesantes sobre ellos. Vale, el tema de la alimentación. Me diréis, ¿cómo lo alimentamos? Si son, como os digo, en cautividad no se usan saurios para alimentarlos, está claro, ¿vale? Se alimentan con papillas. Podemos diferenciar la papilla comercial, ¿vale? La que es específica para ellos, que sería la idónea. Pongamos Repassi. Intentaré dejar enlaces tanto de las papillas, a ver si puedo encontrar los enlaces para que veáis precios y cuáles son las mejores, y también de terrarios para ellos, que ahora hablaremos de terrarios. Pero por ejemplo el Repassi, solo dando Repassi a un ejemplar de estos o a cualquiera de ellos, de todas las localidades que hay un montón, tendríamos lo que es la alimentación balanceada perfectamente para su crecimiento, para su coloración y para todo, ¿vale? Pensar que el Repassi hay un montón de modelos, ¿vale? Modelos, por llamarlo de alguna manera, pues que tienen, por ejemplo, proteína animal, pues con insectos, tienen miel, tienen fruta, yo qué sé, un montón, multivitamínicos, calcio, o sea, lo llevan todo, ¿vale? Todo lo que necesitan es animal. Una cosa interesante también es el hecho de la alimentación, es cada 15 días o mínimo una vez al mes darle un pinky, ya que les damos un aporte proteínico extra y de calcio y de una serie de nutrientes que para ellos es súper beneficioso
y bueno, y es una vez, pongamos cada 15 días, o si no quieres cada 15 días, pero una vez al mes un Pinky sería idóneo para ellos, para el tema de crecimiento y para todo, para su metabolismo y para todo. Vale, os quiero contar, el tema de, me diréis mucho, si por ejemplo los típicos potitos, no sé cómo les llamáis en otros países, la comida para niños, ¿vale? Que tiene la fruta, si es buena para ellos, se podría darle y no habría problema, lo único que digamos que tiene mucha fructosa y mucha agua y luego le faltaría mucha proteína y mucha serie de nutrientes que les faltaría. Que se le puede dar, siempre que no tengan azúcares añadidos, se le podría dar, pero tendríamos que en esa dieta luego meterle insecto, ¿vale? Pues yo qué sé, grillo, bláctica, algo de tenebrio para el tema de grasa, no sé, cucaracha, de otro tipo de cucaracha, no sé, cualquier cosa, cualquier insecto de estos típicos que le damos a nuestros reptiles, porque si solo le damos la papilla y no le damos lo que es la proteína, pues entonces tendremos un problema con el crecimiento. Por eso os digo que si compráis Repassi, podéis darle alguna vez que otra insectos o darle insectos, pero saber que con esa dieta ya lo tenéis todo cerrado y no os complicáis la vida. Luego, aunque sea un animal nocturno, necesitan UVA, ¿vale? La luz UVA les va súper bien, la luz ultravioleta, ¿vale? Lo veréis que saldrá, se solea. Esperad un momento que se vuelva a mover y no quiero que se caiga. Se saldrá y se asolea, coge ese uva y bueno, y luego se esconderá, ¿vale? En los terrarios mínimo para una pareja pongamos 60 por 60 por 90 de alto, ¿vale? Para esta especie, ¿vale? Digamos que para el Genkeli, ¿vale? Los pequeñitos, ¿vale? Este es el de Nuana, hemos dicho, de la isla de Nuana, Leachus de Nuana, pero si tenemos los ejemplares, los otros, que miden 45 centímetros y pesan medio kilo, necesitaremos terreros mucho más grandes. Pero para esta especie que estamos hablando justamente, ¿vale? Porque ahí no podemos generalizar en espacio, 60 por 60 por 90, o 60 o 50 por 50 por 90, por un metro, ¿vale? Por ahí va la cosa y los tendréis perfecto. ¿Qué decoración necesitáis? Pues sobre todo troncos huecos, ¿vale? Típico corcho como este, pero redondo, el típico tronco donde se puedan esconder, ahí se esconderán. Las parejas, si las tenéis en parejas, veréis que estarán siempre juntas, dormirán siempre juntas, ¿vale? Y estarán siempre en el mismo sitio. Humedades altas, sobre todo por la noche. Luego si queremos, no me voy a meter el tema de crías, pero por ejemplo, en todo lo que es la parte más de verano, habría que hacerles muchas, por lo menos 4 pulverizaciones de agua, que la humedad esté en un 70-80%, ¿vale? Y luego, si, como sabéis, hay que bajar el tema de temperaturas, cuando hay que bajarlas para que ellos, digamos, que luego puedan criar y hagamos y estimular esa cría, tendremos que bajar también el tema bueno, pues de lluvias, ¿vale? Pero no me quiero meter en el tema de cría porque si no es un vídeo súper largo. Lo que sí que es verdad, que tenemos que tener mucha planta natural, tenerle muchos troncos y luego temperaturas. Muchas veces es que no necesitáis tenerles ni calefacción ni nada, porque son animales que digamos que están mejor en temperaturas no tan calientes y más tirando a frías. Y me explico en esto, ¿vale? Yo he estado mirando el rango de temperatura que hay en esas islas, ¿vale? Y luego he estado comprobando también con criadores, gente especializada que lleva muchísimos años, y he hecho valoraciones, he estado mirando todo, ¿vale? Entonces, temperatura idónea para ellos, pues mira, un rango de entre 18 a 24 26 grados estaría perfecto. Por el día que esté 24 grados, si tu casa está a 24 grados, no hace falta tenerle calefacción, ni tenerle, bueno, ni ninguna spot de calor, ni nada. Si luego por la noche no te baja la temperatura hasta 18 grados, 17, tampoco hace falta ponerle manta ni nada. Ese rango de temperatura está perfecto. Muchos me diréis, y si vivo en un país que es muy caluroso y bueno, lo podría mantener. Pensar que a partir de 30 grados estos animales empiezan a sufrir y
y ya no están como tendrán que estar y ya podéis tener un problema con ellos. Entonces, ¿qué haríamos? Pulverizar mucho más veces el terrario para que baje esa temperatura, y seguramente que tendríamos que poner algún sistema de ventilación para que nos bajara la temperatura a los grados que necesitamos. Pensad que lo idóneo sería entre 24 o 26 grados y por la noche 18 o 20 grados, estaría ahí perfecto, ¿vale? Como os digo, muchas veces en una casa climatizada más o menos estamos en esas temperaturas y estarían bueno, pues no necesitaríamos nada extra, solo que el tema del uva, mucha gente no le pone, pero ya os digo yo que para el tema de cría y de formación de él mismo, ¿no? De su esqueleto, de todo, el tema del uva pues le irá correcto y será la mejor opción, ¿vale? Yo se lo pondría y tampoco no nos viene de poner una bombilla o 5.0 de uva, o sea, no habría ningún problema. Como dato curioso, os quería comentar una cosa. Estos animales, por ejemplo, en la isla Gran Terre, las hembras son más grandes que los machos, ¿vale? Crecen más y son más voluminosas, ¿vale? En cambio, en las islas pequeñitas, los machos son más grandes que las hembras, es a la inversa. No sé, como nota curiosa, la verdad que bueno, pues es algo que es diferente y que no es algo normal. Luego, el tema de incubación de huevos. Más o menos en este que tenemos aquí, en los de las islas pequeñas, los Kenkeli, ¿vale? Unos 90 días aproximadamente. A 24 grados o así, unos 90 días. Animales de la otra isla, de los más grandes, necesitan un poquito más de tiempo. A lo mejor entre 100, 120, 125 días más o menos de incubación. Igual, a los mismos grados. Los precios muchas veces también varían, aparte porque el tamaño, los otros son más grandes, pues esto va por modas, pero también por el patrón, la localidad, y también es verdad que los otros animales tardan más tiempo en eclosionar los huevos y ponen menos cantidad de huevos. A lo mejor una pareja de los Gran Terre, ¿vale? De las islas grandes, para así entendernos, pues a lo mejor te ponen 6 huevos al año, ¿vale? Deciros que estos animales suelen poner 2 huevos por puesta, aproximadamente siempre 2 huevos es lo normal, ¿vale? Y estos a lo mejor en un año pues te pueden poner 11 o 12 huevos, 10 huevos, ¿vale? O sea que hay una pequeña diferencia. También el valor luego en el mercado, el hecho de que estos animales sean más productivos, por así decirlo, ¿vale? Hablando así, para que entendáis un poco muchas veces por los precios, de por qué una cosa por la otra y también por tamaños y eso, pero también el hecho de que estos, por ejemplo, ponen más huevos al cabo del año que los otros, ¿vale? Y por aquí yo creo que os voy a dejar el tema del mantenimiento. No sé si se me olvida alguna cosa. Son capaces de vocalizar también, hacen como un ladrido de un perro. Pues no sé, es que no sé qué contaros. Sí que es verdad que tienen carácter, ¿vale? A mí ya me lo ha demostrado un par de veces cogiéndolo. Intentan morderte, a lo mejor no tanto como dice la gente, pero sí que es verdad que bueno, un poquito de carácter sí que tienen. Sí que es verdad que a lo mejor si les das un poquito de manejo, pero no son animales para estar tocando, como puede ser un gecko leopardo, ¿vale? O otro tipo o una pogona, por ejemplo, que las estoy viendo aquí enfrente. Son animales para visualizarlos y verlos, y tampoco nos tenemos que preocupar en exceso. También deciros que por la noche no tiene nada que ver como por el día. Por la noche son mucho más territoriales en el terrario y todo. Si tenéis que cogerlos por la noche, ahí tened ya cuidado si son animales ya grandes y sobre todo si están en pareja, ya que digamos que el territorio suyo, ellos intentan que nadie entre en su territorio y proteja a la hembra y al territorio, tanto el macho como la hembra, ¿vale? En este caso. Y entonces, en esos casos tenéis que tener un poquito de cuidado a la hora de cogerlos. Mejor no cogerlos por la noche, ya que el temperamento de la noche al día en estos animales cambia. Pues no sé, yo creo que por aquí ahora sí que dejo ya el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad que es una joya de animal poder tenerlo, el poder observarlo. No todo el mundo a lo mejor puede observarlos y bueno, os los traigo al canal para que los veáis y veáis animales tan increíbles como estos. Intentaré hacer unas tomas ahora. Las dejaré al final para que los veáis todo, para que veáis un poquito mejor, porque aquí no se ve el color que tiene. No sé si podré captar el color que tiene.
pero la verdad que es espectacular. Y nada, suscribiros sobre todo, que ya estáis viendo que últimamente le estoy metiendo caña al canal y estoy trayendo cosas muy chulas y seguiremos haciéndolo igual, ¿vale? Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.